Привет! Как дела? Я Таисия Теплюк, ваша учитель по русскому языку. Hola, ¿cómo están? Soy Taisy Tepluk, su profesora del idioma ruso. En la clase del día de hoy vamos a ver el tema sobre el verbo tener y hay, que proviene del haber, pero su uso en el tiempo presente. ¿Cómo se usaría y qué formas tiene? El verbo tener o el verbo hay es el verbo есть en el idioma ruso, pero también el verbo есть tiene un tercer significado y tiene el significado del verbo comer. Pero no nos vamos a enfocarse en esta clase en su significado comer, sino en los significados tener y el hay del haber del tiempo presente. Para poder entender cómo es la dinámica de construcción de oraciones con este verbo, vamos a enfocarnos en esta tabla que les desarrollé. Aquí tenemos una fórmula perfecta para poder entender el uso del verbo yes en las oraciones afirmativas del idioma ruso, donde queremos decir que yo tengo algo o que hay algo o alguien. Vamos a ver cómo funciona. La fórmula de la oración debe ser la siguiente. Al inicio de la oración necesitamos poner la preposición u. La preposición u proviene del caso genitivo. La preposición u únicamente nos está indicando que después de esta seguirá el caso genitivo. ¿Mm? Esta preposición no tiene una traducción exacta al idioma español, pero hace referencia a que nos pertenece algo, o más bien al sujeto que seguirá después de la preposición u, le pertenece algo o que él tiene algo en su poder ahora mismo. ¿Mm? Vamos a ver la siguiente función, que sigue después en la estructura de esta oración. Entonces, primero vamos a poner preposición u. Después vamos a poner, por ejemplo, un pronombre. Hay que tomar en cuenta cuando menciono que después de esta preposición o después de esta palabra ya sabemos que 100% sigue un caso específico, esto indica de que cualquier estructura gramatical que escribamos justo después de la preposición o de la palabra tendrá que declinarse en este caso específico. En nuestra situación es el caso genitivo. Por lo cual, cuando yo hablo de los pronombres personales, que es yo, tú, él, ella, etcétera, en ruso los pronombres personales del caso nominativo, que es su forma base que ya vimos en uno de los videos anteriores, son las siguientes: я, ты, он, она, мы, вы, они. Esa forma de los pronombres personales es caso nominativo. En genitivo necesito aprender pronombres con una forma completamente diferente y que están adecuadas a la preposición u. Estos pronombres serían los siguientes que están justamente en la tabla. Para decir yo tengo algo, voy a decir меня, меня. Para poder decir que tú tienes algo, voy a decir у тебя. Después, у него, que él tiene algo. У нее, ella tiene algo. Si se fijan, se escribe con letra yo al final, pero recordemos que en el idioma ruso, la letra yo normalmente, tanto de manera formal como informal, no se escribe en su gran mayoría. Y eso es una cuestión que ya está durando hace muchos, muchos años. Entonces, normalmente vamos a ver la palabra con esta escritura, con dos y, sin la letra yo que tiene dos puntitos. Esto no indica que necesito pronunciarla como doble y. Sigo teniendo que guardar la pronunciación como si estuviese escrita la letra yo. Es decir, debo pronunciar mi yo a pesar de que me puedan escribir esta palabra. ¿Mm? Es algo normal, es parte del idioma ruso como tal.
Un yo significa que ella tiene algo. Un nas, nosotros tenemos algo. Uvas, ustedes o usted tiene algo. Unir, ellos tienen algo. Eso sería el inicio, la primera parte de mi oración, donde voy a estar usando el verbo есть. ¿Mm? En caso del uso de los pronombres, tendrían estas formas. ¿Mm? Para poder usar los sustantivos, adjetivos y otras estructuras gramaticales que no sean los pronombres personales y los cuales quieren indicar que ellos tienen algo, que les pertenece a algo o tienen el poder en estas cosas en este momento, necesito usar el caso genitivo donde cada una de esas estructuras tendrá un sufijo diferente al sufijo del caso nominativo. Recordemos que el caso nominativo es la forma base de todas mis estructuras gramaticales que se van a declinar por casos. Por el momento nos estamos enfocando en los pronombres personales. Para sustantivos, adjetivos y otras estructuras que se van a declinar por casos, tenemos que estudiar otras tablas que vamos a ver poco a poco. Entonces, seguimos con la otra parte de la oración. Después del sujeto, que en este caso estamos usando el pronombre en caso genitivo, que este pronombre ahorita tiene el poder o tiene este objeto en su poder. Después de esta estructura necesito poner el verbo есть. El verbo есть, siempre y cuando significa tener o el hay, no se va a conjugar. No se va a conjugar, es decir, se queda en su forma base para siempre. Con eso yo estoy transmitiendo que estoy hablando en el tiempo presente y estoy indicando que estoy hablando del verbo tener o el verbo hay. Eso es su característica. No importa qué pronombre use, voy a dejar el verbo en su forma base y nada más. Y me va a transmitir este contexto. Adicionalmente, el verbo yes es el indicador, es la palabra indicadora de que después de este verbo yes, que significa tener o hay, solo con ese contexto, la siguiente palabra, sustantivo que voy a escribir o adjetivo, cualquier palabra que se declina por casos, esta palabra tendrá que estar en el caso nominativo. Nominativo, es decir, su forma base. No la voy a estar cambiando. El verbo yes es indicador de que sigue el caso nominativo. Entonces, y aquí en la tabla tenemos lo siguiente. Sustantivos singulares en caso nominativo, es decir, su forma base, como la podemos ver en un diccionario. Y tenemos la palabra lampa, por ejemplo. Lampa. El acento está recayendo en la letra que está con negrita. Lampa. El sufijo que está subrayado con letra A me está indicando que es género femenino. Lampa. Por ejemplo, vamos a crear una oración basada en esta tabla. У тебя есть lampa. Tú tienes lámpara. Eso sería su traducción. Vamos ahorita con siguiente palabra. Мороженое. Мороженое. Acento en la O que está en negrita. Las otras O las leo como una A. Recordemos las reglas de pronunciación que estaban en los temas anteriores, en los videos anteriores. Мороженое, helado. У него есть мороженое. Él tiene helado. Мороженое está subrayada la letra O. Esto me indica que es género neutro. Género neutro. Vamos con la última palabra, que es la palabra dom. Dom. Casa. Casa en el idioma ruso.
Este guión bajo que tenemos ahí me está indicando que es género masculino. No necesito escribirlo realmente en la escritura del idioma ruso, solamente es cuestión gramatical para que ustedes identifiquen género del sustantivo ahora. Nada más, es para la gramática. Entonces, vamos a ver un ejemplo. U, них, есть, dom. Ellos tienen casa. Ellos tienen casa. Eso sería la oración donde estamos usando el sustantivo masculino. Si se fijan, lo único que hago es usar esta estructura, después el verbo yes, y puedo usar cualquier sustantivo de cualquier género y no va a cambiar absolutamente nada. Con esto yo estoy indicando que el objeto, en este caso, que yo tengo, está ahorita en mi poder, pero hace referencia que no es algo fijo y puede cambiar. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy usando el verbo yes con esta estructura de la oración, estoy indicando que el objeto que está en mi poder puede en 5 minutos, en un corto tiempo, ya no estar conmigo, es decir, ya no voy a tener poder ante este objeto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un celular, ¿sí? Yo tengo un celular, pero voy a usar el verbo yes para decir que yo tengo un celular. Pero, ¿por qué es algo no fijo y puede cambiar? Porque se puede dañar, y ya no lo voy a tener. No depende de mí esta decisión. Puede caerse, se puede romper, puede ser que me lo olvide y lo pierda, puede ser que alguien se lo robe o lo regale a alguien yo. Es decir, es algo que puede cambiar. Ahorita lo tengo, sí, pero el cambio de que ya puede no estar, no siempre va a depender de mí. Es decir, puede pasar algo y que desaparezca el teléfono y no va a ser por mi culpa o por mi deseo propio. Por eso es que es algo no fijo y cambiante. Si yo quiero decir que yo tengo novio o que yo tengo novia, yo necesito decir y usar el verbo yes en mi oración. ¿Por qué? Porque también es algo cambiante. Tal vez que yo tengo novio o yo tengo una amiga, yo quiero seguir siendo amiga de ella, de la chica que es mi amiga, pero ella ya no quiere ser mi amiga. No es mi decisión propia. Y en cuanto ella ya no quiera ser mi amiga, pues ya no voy a poder decir que yo tengo una amiga, porque la decisión de la otra persona pues fue diferente y ya no quiso seguir con nuestra amistad y desapareció. Desapareció esta persona de mi vida, digámoslo así. Entonces, yes, el verbo yes se usa para poder referirme a cosas, a los sustantivos, a las personas, objetos que no son fijos y pueden cambiar de una manera drástica y no siempre va a depender de nuestra decisión propia, que yo decida que ya no quiero tener este objeto o esta persona. Y el cambio puede ser muy drástico y muy rápido. ¿A qué me refiero drástico y rápido? Puedo tenerlo ahorita, el teléfono puedo tener ahora y mañana ya no. Y pasado mañana me compro otro y ya otra vez tengo un teléfono. Entonces el cambio es muy rápido. Puedo hacerlo de manera rápida. Ahí es donde en la oración yo uso el verbo yes. Pero ¿por qué les estoy explicando todo eso? Porque existe otra formulación que tiene una fórmula muy similar, solo que sin usar el verbo yes. Así que vamos a ver cómo sería esto. Miren, aquí tenemos la siguiente tabla. En esta siguiente tabla, como se dan cuenta, la estructura es prácticamente la misma que de la tabla de arriba. Lo único que no tenemos es verbo yes. Pero ¿qué transmite? ¿Qué me quiere indicar? Aquí la dinámica será la misma. Vamos a usar la preposición del caso genitivo, que es la preposición u. ¿m? Luego
vamos a usar la estructura en caso genitivo. En nuestro caso estamos usando pronombre genitivo. Es el mismito que vimos arriba acá. Lo único que ya no vamos a poner es el verbo yes. Si se fijan, no hay verbo yes. Pero seguimos poniendo los sustantivos singulares en caso nominativo. Pero en nuestros ejemplos, aparte del sustantivo, ya estamos usando también adjetivo en su forma base, que es caso nominativo, que aprendimos en los videos anteriores. Pero ¿por qué voy a poner esta estructura sin verbo yes? Lo que pasa es que cuando yo voy a decir la oración de que yo tengo algo o alguien tiene algo sin verbo yes, esto va a indicar que me voy a referirse a cosas que su naturaleza es así y no es cambiante, o porque voy a estar hablando de características propias de algo o alguien, o voy a estar hablando de cosas que sí es posible su cambio, pero normalmente está bajo la decisión del dueño de las cosas. ¿Mm? O su cambio no puede ser tan drástico o tan rápido. Vamos a ver cómo funciona. Miremos los ejemplos. Por ejemplo, у него черные волосы. У него черные волосы significa él tiene cabello negro. Él tiene cabello negro. Черные волосы. Черные está en plural nominativo, color negro. Волосы, cabello. Y está también en plural en idioma ruso. Si no se acuerdan cómo se hace el plural, pueden ver las clases anteriores del plural. Черные волосы, cabello negro. ¿Mm? Hablando de cabello negro, es una característica propia de una persona. El cabello negro nacemos con un color específico del cabello. ¿Mm? Y el cambio de normalmente el cambio de este color depende de nuestra decisión propia. Por ejemplo, la persona tiene cabello negro y quiere pintarse de rubio. ¿Mm? Para pintarse de color rubio, necesito tomar una cierta decisión y va a depender de mí que yo me pinte del color rubio y si quiero cambiar del tono de cabello. Nadie me va a estar cazando para poder pintarme el cabello de rubio. No, no es algo que puede cambiar tan rápido y por decisión de alguien otro. Necesito yo aceptar el cambio porque es un cambio en mi característica propia. ¿Mm? Entonces, por eso es que el cambio no puede ser tan drástico o tan rápido. ¿Mm? Por eso es que no usamos el verbo yes. Pero dirán ustedes, ok, me cambié del cabello negro al cabello rubio, ¿qué va a pasar ahí? Ok, ahí voy a estar diciendo que ya tengo el cabello rubio. ¿Mm? Recordemos que para poder pintar el cabello no puedo estar cambiándolo cada rato, porque me voy a quemar el cabello y me quedaré sin cabello. Entonces, no es un cambio que puede ser muy constante, muy seguido. En caso de que yo quiero decir que yo tengo una peluca, no sé, una peluca del cabello rubio, pelirroja, yo necesito usar el verbo yes. Al usar el verbo yes, se va a sobreentender de que no es mi cabello propio, sino es una peluca de un cierto color que en cualquier instante la puedo sacar y la puedo poner, o alguien me la puede sacar y me la puede poner. No solo depende de mí y el cambio puede ser muy rápido. ¿Mm? Y muy frecuente. Ahí es donde uso el verbo yes. Cuando hablo de una característica propia que es mi cabello, a pesar de que esté pintado, estoy refiriéndome a una característica propia y ahí no uso verbo yes. Vamos ahorita con otro ejemplo. У нее интересный юмор. Ella tiene interesante humor o humor interesante.
Интересный es un adjetivo que está en masculino, caso nominativo, interesante. Humor es humor, humor. ¿No? Humor es caso, es género masculino, caso nominativo. Por eso es que el adjetivo está en masculino también. Entonces, el humor es una característica propia de una persona. Hay personas que nacen ya, la verdad, con un humor extravagante, interesante, pues, y es su naturaleza. Entonces, es algo que no puede cambiar. Eso es su ser. Entonces, en esta situación no voy a usar el verbo есть. No lo uso. Vamos ahorita con tercer ejemplo. У вас сложный характер. Usted tiene o ustedes tienen carácter difícil, сложный характер, carácter difícil. Сложный está en masculino, carácter es sustantivo masculino, por eso es que adjetivo es masculino. Todo es caso nominativo, сложный характер, carácter difícil. El carácter es una cualidad propia de cada persona y pues nacemos con un carácter específico, no se puede cambiar. Si la persona es gruñona, hasta la muerte va a ser gruñona. El hecho de que podamos controlar ciertos, digamos, efectos de nuestro carácter es una cosa. Eso es una cosa. Pero el hecho de controlar no significa de que ya no somos gruñones. La persona puede estar sonriente porque trata de controlar sus emociones, su fluidez de carácter que tiene y trata de opacar todo eso y ocultarlo. Pero el hecho de que por dentro puede estar hirviendo la persona del enojo, eso nadie se lo quita. El hecho de que sonría afuera es una cosa, pero por dentro sigue siendo todo igual. El hecho de que controlemos nuestras emociones, nuestras características ante la sociedad no significa que cambiamos, solamente estamos controlándolas. Así que sigue siendo el carácter una característica o cualidad propia de una persona. Y al hablar de características propias de una persona, nadie me la puede quitar. Puede ser controlada, nada más. Por eso es que no estamos usando el verbo есть. La oración sigue teniendo la misma lógica, pero no se usa el verbo есть. Eso es la diferencia entre ambos. Vamos a ver ahorita otra tabla. Muy bien. Esta es la tabla de nuestros sustantivos que vamos a convertir en caso genitivo, que se van a conjugar en caso genitivo. ¿Cómo funciona todo esto? Porque ahorita vamos a crear oraciones no solamente usando los pronombres, sino en caso genitivo, sino también vamos a poder usar ya sustantivos cuando necesitemos aplicar el caso genitivo. Esta tabla va a aplicar. Entonces, recordemos que sustantivos se dividen en tres géneros si hablamos de singulares. Y aquí vamos a estar hablando únicamente del singular, no de plural. Recordemos que plurales en idioma ruso no tienen género. Ellos tienen un género común. Eso está en las clases anteriores. Pero los singulares sí se pueden diferenciar por géneros. Y este sería el género masculino, femenino, neutro. Para poder entender y aprender esta tabla nos pueden ayudar mucho las clases anteriores de los videos pasados que hemos visto. Vamos iniciando ahorita con género masculino. Siempre en las tablas de los casos vamos a tener dos columnas, que sería el caso nominativo, que es su forma base, y el caso genitivo, ya el caso el cual vamos a estar aprendiendo, al menos en esta tabla. Y la última columna normalmente va a ser los sufijos y cómo estos están cambiando, que eso sería prácticamente su fórmula de cambio. Vamos viendo entonces género masculino, sección amarilla, que es esta. Recordemos que el género masculino en caso nominativo termina en cualquier consonante.
al terminar en cualquier consonante. ¿Mm? En el caso genitivo, ¿qué tengo que hacer para convertir este sustantivo al caso genitivo? Forma singular. Tengo que agregar la letra A. Es decir, a la consonante se le agrega la letra A. Vemos en la tabla. Teatro, teatro, perdóname, teatro, 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 el teatro. Para convertirlo al genitivo voy a decir teatra. Vamos ahorita con otra forma. También los géneros masculinos tienen sufijo de símbolo suave. Si es masculino y tiene símbolo suave, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar el símbolo suave por la letra ya. Aquí me dice reemplazar. Por lo cual me sale la siguiente palabra. Spectacle, que es el espectáculo, y sería spectaclia. Y ya está en genitivo. Sigue siendo singular y se entiende que es masculino, no cambia de género, cambia de caso. Sustantivos no cambian de género, tienen sus géneros fijos. Es una gran aclaración que tenemos que siempre tener en cuenta. Vamos a seguir con la siguiente palabra. Musei. Musei es museo. Musei. Sufijo yu me indica que es masculino, pero si yo termina en masculino, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la letra yu por la ya. Por lo cual, de la palabra musei me va a salir musei, museia, museia. Y estará así en caso genitivo. Vamos ahorita con el género femenino, ¿cómo cambia? El género femenino sabemos que termina en la letra A cuando se habla de nominativos singulares. Por ejemplo, palabra escola. La letra A va a reemplazarse por la letra Y para poder referirme al caso genitivo singular, por lo cual sale školy. Škola, escuela, školy, sigue siendo escuela, pero en genitivo. Aquí me dice, A se reemplazó por la letra U. Si se fijan, ¿por qué podemos relacionar justamente el género femenino y neutro y los sufijos que tienen en caso genitivo, singular, con lo que hemos aprendido en las clases anteriores de las grabaciones anteriores? Es porque prácticamente los sufijos de género femenino y neutro, cuando están en caso genitivo singular, son los mismos sufijos cuando convertimos nuestro sustantivo singular nominativo a su forma plural nominativa. Es la misma. Школа, школы. Fíjense en acá. Деревня, pueblo, ya. Деревни. Sigue siendo genitivo. Auditori, ya. Auditori. Apteca, aptequi. Pareciera que estoy convirtiéndolo en plural, pero no es así. Estoy convirtiéndolo en caso genitivo. Solamente es algo que se parece, nada más. Pero sigue siendo singular en caso genitivo. A pesar de que esos sufijos, pues son prácticamente los mismos como si fuera un plural nominativo. Pero no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de genitivo. Los sufijos de ciertos casos pueden parecer entre sí, pero de igual forma se diferencian entre sí por contextos. Es esto. Vamos viendo ahorita el género neutro. Si se fijan, el género neutro tiene la misma dinámica. Pareciera como si estuviese cambiando la forma singular al plural del caso nominativo, pero es caso genitivo. Solamente es una similitud que tienen, nada más. Para convertir el neutro
En genitivo, ¿qué es lo que voy a hacer? La O voy a cambiarla por la A. Озеро, озеро. Море, море. Общежитие, общежития. Озеро es lago, море es el mar, общежитие es la casa comunal o la casa estudiantil donde están viviendo los estudiantes. Normalmente son edificios o casas que están cerca de la universidad y en esta casa pueden vivir varios estudiantes en una habitación como tipo roomies. Entonces es una instalación especial estudiantil, общежитие. Y eso sería el cambio del caso nominativo, sustantivos nominativos, al caso genitivo. Vamos a ver cómo lo puedo estar usando. Si yo quiero hablar de la negación en en, en el verbo tener, necesito usar otra palabra, que sería la palabra нет, нет. Con eso ya estoy negando que ya no hay algo, ya no tengo algo. ¿Mm? Entonces, al usar la palabra niet, la estructura sigue siendo la misma. Al inicio uso la U, después el pronombre genitivo, o puedo poner sustantivo en genitivo, lo que ahorita aprendimos, y después ya no usaré el verbo yes, sino únicamente palabra niet. Niet es la palabra indicadora que después de ella 100% va a seguir el caso genitivo. Es por eso es que las siguientes palabras que vimos anteriormente ya están en caso genitivo, ya no están en lo que es el nominativo, su forma base. Por ejemplo, lampa era la primera palabra, ya no es lampa, ya es lampi. У меня нет лампы. Yo no tengo lámpara. Лампы. La A cambió por la Y, de acuerdo a esta tabla. У меня нет лампы. Fíjense en la palabra мороженое. Мороженое es la palabra del nombre de un producto que es helado. El helado, hay ciertas palabras como palabra helado en el idioma ruso que son productos porque vienen de las palabras adjetivos. Y en este caso, esta palabra realmente se lleva la cualidad de un adjetivo, no es un sustantivo. Por eso es que vemos un sufijo ogo, pero no está en nuestra tabla, porque en nuestra tabla nos muestran sustantivos. Pero por ser nombre de un producto, que su nombre proviene de la palabra adjetivo, se lleva el sufijo de un adjetivo. Esta tabla en esta clase no vamos a ver, eso vamos a ver más adelante, cómo cambian los adjetivos y se convierten al caso genitivo. Eso vamos a ver aparte. Estas cualidades pueden ver en diferentes productos que después a lo largo del tiempo se van a ir creando y pues a los cuales les van a poner nombres derivados de verbos o de los adjetivos. Muchas veces van a notar que van a llevar los sufijos de verbos o de adjetivos, no de sustantivos, a pesar de que hacemos referencia a un nombre de un producto, pero es algo normal porque es pues de acuerdo a la creación de cada producto novedoso en el mundo. Es esto. Son cosas de excepción que podemos notar. Pero vamos viendo la palabra doma, la que está abajo, que ese sigue siendo sustantivo, es sustantivo y sigue siendo sustantivo. Entonces, dom es casa, era género masculino. Si yo quiero decir nas, niet, doma, se agrega el sufijo a para el caso genitivo. ¿Por qué a? Porque terminaba en cualquier consonante y tengo que agregar la letra a. Es lo que me menciona la regla del genitivo para los sustantivos singulares. Entonces, unas nie doma. Nosotros no tenemos casa. Eso es lo que significa.
¿Mm? Entonces, eso es la parte de creación de oraciones afirmativas y de negación en idioma ruso. En idioma ruso. Para hacer una pregunta es súper sencillo. Puedo hacer la pregunta afirmativa usando la misma estructura de la oración como si fuera en español. Solamente poner un signo de interrogación después. Por ejemplo, у меня есть лампа, yo tengo lámpara y ya. Y la respuesta sería sí o no. O puede ser una pregunta negativa, la misma estructura de la oración de negación, solo que pongo el signo de interrogación después. У тебя нет дома, tú no tienes casa. ¿Mm? Nada más. Y la respuesta sería sí o no en ruso. Da, нет. Eso sería una de las formas para poder hablar del verbo tener u hay en el idioma ruso. Pero en idioma ruso existe todavía más verbos. Un verbo adicional que se refiere al tener, pero esto vamos a ver en las siguientes clases, porque ahí usamos otro caso y no va a ser el caso genitivo. Así que muchas gracias por la clase. Большое спасибо за урок и увидимся на следующем уроке. Y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden cumplir con su tarea de práctica.